Estamos conectados con todo el país. Saludamos la presencia aquí en estudio de Guillermo Herrera, prefecto de la provincia del Carchi. Quiero arrancar por las consecuencias del invierno que han provocado una cantidad de problemas, no solamente en la costa, en Manabí, en Guayas, en donde las lluvias han sido intensas, no solamente en Bolívar, en donde hay 6 personas fallecidas, en Chimborazo, donde el día martes, el día lunes, se han provocado la muerte con un aluvión de al menos 4 personas. Se está buscando una 5ª víctima en el sector de Chunchi. ¿Qué sucede en el Carchi? Bienvenido, prefecto. El país escucha. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todo el Ecuador desde la provincia del Carchi. Así es, todo nuestro territorio nacional viene sufriendo impactos de mayor o menor medida por el exceso de lluvias. Esto, según nos han reportado, se mantendrá por lo menos hasta mediados del mes de mayo. ¿Qué ha pasado en nuestra provincia? Hace 4 semanas tuvimos la presencia inusitada de lluvias, la presencia de granizo, sobre todo en la ciudad de Tulcán, que generó algunos problemas en algunos barrios de la parte baja de la ciudad de Tulcán, inundaciones, derrumbo de algunas paredes, algunas propiedades privadas, la intervención de algunas instituciones como son los bomberos, como es el Ministerio de Obras Públicas, municipios y prefectura. A medida que sucedía esto, nosotros decidimos como prefectura declarar en emergencia a toda nuestra maquinaria y equipo pesado, distribuirla en los 6 cantones de nuestra provincia, habilitar 2 líneas telefónicas para la ciudadanía y hemos podido atender a no menos de unas 30 llamadas de emergencia. ¿Cuáles son los problemas comunes? Las vías, las mesas de nuestras carreteras de segundo, de tercer orden se han ido. Ahí tenemos inmediatamente que habilitarlas. Sin embargo, el día de ayer en la ciudad de Mira, que tiene algunos problemas por su ubicación, se dio un derrumbe, estuvo inhabilitada por algunas horas la vía que conecta Mira con la vía Panamericana, con el Ángel, con Bolívar. Esta es una vía de mediano tránsito, una vía asfaltada, e inmediatamente pues nosotros pusimos a trabajar a nuestra maquinaria. ¿Es una vía a cargo de la prefectura del gobierno? No, es a cargo del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, estamos llevando una coordinación adecuada. Teníamos la maquinaria cercana allí, habilitamos en 2 horas, pero allí ya sufrimos pues algunos daños a 2 vehículos al menos. Ventajosamente no hemos tenido problemas con las personas, con los seres humanos, y estamos atentos y alerta. El ECU 911 nos dio la primera información, luego las llamadas de emergencia a nuestro número habilitado. Yo creo que esta medida que adoptamos ha sido beneficiosa y hemos podido controlar los efectos de las lluvias en máximo 24 horas. Bueno, pasemos de las consecuencias del estado del tiempo a las consecuencias de las acciones adoptadas para tratar de mitigar los efectos de una situación difícil económica por la que está atravesando el país. Y me refiero puntualmente a las salvaguardias. Estas salvaguardias que, de acuerdo a las decisiones establecidas, terminarán el próximo mes de junio, y de igual manera se retornará al 12% del impuesto al valor agregado, ya que fue por una circunstancia especial más bien, del tema del terremoto. Me refiero al tema del IVA. En cuanto a las salvaguardias, y posteriormente analizaremos el escenario del acuerdo con la Unión Europea. Prefecto, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué reacción tiene la población del Carchi sobre estas acciones que se van a implementar en los próximos días? Así es, para que la ciudadanía pueda ponerse en el contexto, recordemos un poquito que en el año 2015 el Ecuador tomó la medida de implementar sobretasas o salvaguardias a un poco más de 2.900 productos de los 7.000 que importa nuestro país. Para proteger la producción nacional, así se es, dijo. Se dijo que no era una medida para recaudar dinero, que era una medida para dar un respiro a la industria nacional. Se implementaron salvaguardias que iban desde el 5 hasta el 45%. La primera reacción del sector industrial de nuestra patria fue llamar la atención de que muchas materias primas
primas que utiliza la industria nacional también fueron gravadas. Meses después se desgravó a unos 200 partidas y bueno, gradualmente se ha ido pasando del 45 al 40 al 35. Hace un año tenían ya que eliminarse estas sobretasas, sin embargo, por el terremoto, el Ecuador amplió a un año más las salvaguardias y ya en el mes de junio tenemos que hacer un desmontaje total. Ahora bien, ¿qué implicaciones, qué resultados hemos tenido de estas medidas? Primero, ¿cumplieron el objetivo, la protección de la producción nacional? Hemos analizado con usted en varias oportunidades el tema y nos ha dicho que el objetivo estuvo lejos de cumplirse. Sí, mire, primero a nivel nacional, para la caja fiscal esto fue muy bueno porque en estos... Hubo recaudación, pese a que no era el objetivo principal, dicho por el gobierno. En estos meses la caja fiscal tuvo ingresos por alrededor de 1.500 millones de dólares. En los meses de aplicación de las salvaguardias se redujo, eso sí, la importación de los bienes que fueron gravados, se redujo en 5.000 millones si la cifra es aproximada. Sin embargo, el incremento de las exportaciones no fue tal, no se dio. Se redujo las importaciones de los bienes y materias primas gravadas, pero también se redujo la importación de los bienes y materias primas que no fueron gravadas. Esto quiere decir que existió una contracción de la demanda interna en nuestro país, por eso los resultados económicos son negativos. Ahora bien, esta medida se implementa para dar un respiro a la industria nacional, pero esta medida tiene que ir acompañada de otros elementos muy necesarios. Crédito para que la industria pueda modernizarse, crédito para que la industria pueda tener mayor capacidad de producción, crédito para que los comerciantes también y los productores puedan diversificar sus inventarios, por ejemplo. Estas medidas no fueron acompañadas, no fueron oportunas y hoy al desmontarse las salvaguardias pueden pasar dos cosas. La primera, un incremento inmediato de la importación de los bienes que han sido gravados. Que será un efecto lógico y evidente, o me equivoco, prefecto. Sí, yo creo que será un efecto lógico, evidente, inmediato. Sin embargo, al establecerse las salvaguardias, algunos productos que son de consumo en el mercado nacional sufrieron un incremento. ¿Y eso cree que va? Con la eliminación ¿El desmontaje va a volver a los precios anteriores? No va a volver porque ya se han bajado del 40 al 35, por ejemplo. En otros se ha bajado del 25 al 15%. No ha surtido este efecto y además el Estado Nacional no ha establecido los controles necesarios. Se han dedicado a controlar a los supermercados, a quienes expenden los productos, pero no han hecho un control y un acompañamiento al sector productivo, al sector que transforma, al sector de la agroindustria. Es decir que para el consumidor final no vamos a ver nosotros una mejoría en la disminución del precio de estos bienes y servicios. Ahora bien, ¿qué pasa con esta realidad en la frontera? Mire, la frontera del Carchi tiene 3 elementos básicos en su economía. Primero son los agricultores y los ganaderos, los productores de leche principalmente, que han solventado la economía de nuestra provincia en estos 2 años. Luego está el sector comercial, principalmente de la ciudad de Tulcán y de la ciudad de San Gabriel. Son alrededor de unas 3.000, 3.500 familias que viven de la actividad comercial, que han sufrido un grave impacto en la crisis por temas externos también como la apreciación del peso, la apreciación del dólar y la devaluación del peso colombiano. Y el tercer elemento de la economía de la provincia del Carchi es el sector que se dedica a las actividades relacionadas con la importación y la exportación, el sector de transporte pesado, las almaceneras, los sectores logísticos que se han visto afectadas por la medida puntual de las salvaguardias. Ese sector está con expectativas. Debería ser lo lógico, lo indicado, que las importaciones crezcan, que la demanda de la utilización de los servicios de transporte pesado crezca también y que se empiece a dinamizar este sector en la economía. Sin embargo, de las charlas, de las conversaciones que hemos tenido con la gente que se dedica a estas actividades, nos han pedido también que intercedamos ante el gobierno electo porque se hace necesario medidas que antes funcionaron, medidas que en estos 10 últimos años no han sido aplicadas. Un ejemplo muy puntual. ¿Cuál, por ejemplo? Entre Ecuador y Colombia
siempre Colombia nos ha vendido de todo a los ecuatorianos. Nosotros, en comparación a la balanza de pagos entre Ecuador y Colombia, siempre hemos sido deficitarios, no solamente en dinero, sino en cantidad de productos. Frente a esta realidad, el Ecuador le había planteado hace algunos años al gobierno colombiano, y era un acuerdo tácito que se tenía, que nos compren algunos productos, por ejemplo, el arroz. Nosotros vendíamos 80,000 toneladas anuales de arroz al mercado colombiano. Esto, aparte de dinamizar a nuestros productores de la costa ecuatoriana, dinamizaba al sector del transporte pesado, porque esta carga se la movilizaba a través de las vías terrestres. Con el problema de Angostura, con el ataque al campamento de las FARC que estaba en el territorio 2008 ecuatoriano, se rompieron las relaciones, se eliminó esta medida, y de ahí hacia acá no se ha mantenido esa medida. Es decir, el gobierno ecuatoriano no ha pedido la restitución de eso. Sería importante retomarlo. Eso es importante para el como gobierno, un mensaje al nuevo gobierno. Sí, para el gobierno del señor Moreno, que debe iniciar inmediatamente la conversación, el diálogo con el gobierno colombiano, con el gobierno peruano, analizar qué productos ellos deben comprarlo como un acuerdo tácito con el Ecuador en el momento que nosotros somos deficitarios, tanto con Colombia como con Perú. La necesidad de para tratar de darle un balance al tema comercial. También es importante para Colombia, para Perú, que la economía del Ecuador se desarrolle, se incremente, para que ellos también sigan teniendo el mercado natural, que es el mercado y la demanda ecuatoriana. Es decir, es un acuerdo en el que todos ganamos. Sin embargo, faltó en este gobierno esa visión, faltó la asesoría, faltó un elemento práctico en las autoridades de comercio exterior, en quienes definen la política económica, y eso debería hacerlo inmediatamente el presidente Lenín Moreno. Como un factor preponderante e inicial. ¿Qué otros aspectos deben retomarse o deben adoptarse en este nuevo gobierno? Mire, el señor Lenín Moreno, y tuvimos la oportunidad de dialogar con él y escucharle cuando visitó la provincia del Carchi. Él hizo algunos compromisos. El primero de ellos, el establecimiento de la zona de desarrollo económico en nuestra provincia. Que ha sido un anhelo de los pobladores del Carchi. Es un anhelo de los carchenses, y además es una política nacional que no ha dado los efectos en todo el territorio. Tenemos una sede en la costa ecuatoriana, tenemos otra en Santo Domingo, tenemos una en Yachay, y pare de contar. Nosotros lo que estamos pidiendo, una sede de tipo agroindustrial y de tipo logístico que esté ubicada en el Cantón Tulcán. Nosotros, como gobiernos locales, los municipios, la prefectura, habíamos planteado, podemos dotar del espacio físico, de las ¿Está hablando de una universidad? No, de una zona de desarrollo económico. Zona de desarrollo económico, sí, perfecto. Nosotros podíamos... Como mencionó Yachay, por eso me confundí. Mencioné Yachay porque allí también se estableció una zona de... Ya, perfecto, sí. Y para que quede claro a la audiencia... Así es. Entonces, Lenín Moreno se comprometió la implementación de la sede. Para eso se necesita que el gobierno ecuatoriano atraiga la inversión nacional, la inversión externa, con incentivos también claros para quienes se asienten en la sede y en otros sectores de la frontera y de la provincia del Carchi. Para esto también es fundamental, en segundo lugar, que el gobierno de Lenín Moreno apruebe una ley de desarrollo fronterizo. La Constitución establece que el gobierno nacional debe dar un tratamiento preferencial a los cantones fronterizos, y la propuesta que hemos realizado es que se apruebe una ley de desarrollo fronterizo que contemple, entre otras medidas, incentivos arancelarios e incentivos tributarios. Con eso estamos dando elementos atractivos para que el inversionista ecuatoriano pueda desarrollar sus actividades en la frontera. Además, por el puente internacional de Rumichaca se da una gran cantidad de flujo de las importaciones y exportaciones del país, entonces sería atractivo que allí se establezca una zona logística. Otro elemento fundamental, tarea para el gobierno del señor Moreno, una política agraria y productiva clara.
Hemos perdido 10 años, no se ha desarrollado la agroindustria en nuestro país, le hemos apostado. Bueno, eso dicen es una deuda que la van a pagar en este periodo. Esperemos que la paguen, esperemos que así lo hagan. Cuando tuvieron grandes cantidades de dinero, no tuvieron la visión técnica ni la visión política. Hoy en otra realidad con dificultades aspiramos que pueda hacerse, y para eso también es fundamental que se dinamice la ley de alianzas público-privadas. Una ley que existe, que sí, fue la aprobada, ley que existe, que está vigente. Se han dado algunas alianzas interesantes, pero esta debe dinamizarse, debe entender el gobierno que el sector público y no solamente es el dinamizador de la generación de empleo y de la generación productiva en el país, que debe aliarse con el sector privado, y los empresarios también deben darle una oportunidad a este nuevo gobierno, quizá volver a lo que siempre se ha hecho en el país e internacionalmente. ¿Por qué no le damos al señor Lenín Moreno los 100 días de su primer gobierno, 100 días donde hagamos una tregua política, donde le demos la oportunidad de que tienda lazos con los sectores políticos, económicos, sociales del país, pero allí también el señor Moreno, que ya en mayo entra en funciones, debe dar también ya algunos elementos que nos permitan visibilizar cuál va a ser su política económica, su política exterior, cómo va a estar integrado el equipo económico. Van a seguir los mismos ministros del correísmo, él va a imponer su sello personal, qué sectores van a estar acompañándole Perfecto. en su gestión y cómo va a ser el trabajo que haga también con los gobiernos locales. Perfecto, para finalizar este diálogo, el escenario con un acuerdo comercial que está en marcha con la Unión Europea, que ha sido aplaudido desde varios sectores involucrados, desde la población organizada y de los gremios empresariales. ¿Qué expectativas tiene la provincia del Carchi con este acuerdo? Hemos conversado también con algunos actores de la provincia y a nivel nacional, y ellos dicen que afortunadamente el señor Cassinelli, que hay que reconocerlo, Juan Carlos Cassinelli, quien impulsó la firma, sí, el señor ministro Cassinelli, quien impulsó la firma de este acuerdo, lo hizo casi en tiempos extras, en los descuentos, si hacemos analogía a un partido de fútbol, pero allí está la medida. Pero la medida por sí sola no funciona. Necesitamos un acompañamiento de los ministerios a los sectores productivos del país. En la provincia del Carchi somos agrícolas, somos productores de papa, somos productores de leche. ¿Qué impactos negativos va a tener el sector y qué medidas compensatorias se van a implementar? Y además, ¿qué herramientas, qué elementos tenemos para poder incursionar en otros mercados? Se debe hacer un trabajo de acompañamiento. La misma Unión Europea está ofreciendo recursos para que nuestro país se prepare a sus sectores productivos, a sus sectores de comercio exterior. Entonces necesitamos que Lenín Moreno tome la dinámica, tome las riendas y haga un acompañamiento a los sectores florícolas, a los sectores agrícolas, a los sectores que pueden vender sus productos sin aranceles a la Unión Europea. Pero esto es urgente, esto se debe hacer inmediatamente, y nosotros estamos dispuestos como gobiernos locales a arrimar el hombro, a impulsar un proceso de adaptación del sector productivo ecuatoriano hacia este tratado que se firmó con Europa. Pero es un tema que iniciarlo inmediatamente es urgente y necesario para el país. Perfecto, muchas gracias por atender esta invitación. El prefecto del Carchi, Guillermo Herrera, ha estado con nosotros abordando estos importantes temas para la provincia y para el país. Hacemos la pausa.